aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Oh, aquí estamos. Esto me ha salvado, me ha perdonado, por mí murió.
Mostrarme
proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia
Hermanos, continuamos con el culto de adoración a nuestro Dios, así como hacíamos en el templo, a través de nuestros diezmos y ofrendas también podemos adorar a nuestro Dios. Y es importante que podamos ser fieles en este tiempo. Quisiera compartirle dos breves pasajes de la Biblia. El primero, seguramente conocido por la mayoría de ustedes, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 16 en adelante, y dice así: un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le respondió: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida de tu padre y a tu madre. Ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo: todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven rico oyó eso, se fue muy triste, porque era muy rico. Esto nos enseña que este joven tenía puesto su corazón en sus tesoros y en su riqueza. Y cuando el Señor le pidió eso que él tanto amaba, simplemente dio media vuelta y se fue. Que nuestro corazón no esté puesto en las cosas materiales y en los bienes que tenemos, sino más bien en servir al Señor. Y el otro pasaje se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, en el verso 27. Dice: no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas: te ayudaré mañana, cuando puedas ayudar hoy. Esto nos habla de que debemos ser generosos en este tiempo. Entiendo que muchos de nosotros podemos estar pasando por un tiempo de necesidad, de escasez económica, pero qué bueno que podamos aún así ser fieles al Señor con nuestros recursos. Hay muchos hermanos que están pasando necesidad, y así como a nosotros, seguramente la mayoría de ustedes les seguirán llegando las cuentas que pagar, el alquiler y tantas cosas, como también tenemos gastos en la iglesia. Pero es un momento en el que también podemos ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad, y con nuestros diezmos y ofrendas podemos suplir alguna de ellas. Así que, hermano, te animo a que lo puedas hacer una vez más con fe, y que te contactes con nuestros hermanos Luis y Lidia, que te van a asesorar en cómo hacer llegar los diezmos, las ofrendas, a través de una transferencia bancaria, o que ellos lo puedan pasar a buscar, o bien puedes acercarte al buzón de la iglesia para dejarlo en un sobre. Así que oramos para que Dios bendiga estas ofrendas y que tu alma siga siendo prosperada en todas las áreas. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder bendecir a otros a través de nuestras ofrendas, Señor, de aquello que tú nos has dado. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y sabemos que nada nos faltará. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te prospere. Así como para elaborar
el pan hay que moler el trigo. Jesús, que es nuestro pan de vida, fue molido por nuestros pecados. En la última cena el Señor tomó el pan y lo bendijo y partió ese pan y lo dio a cada uno de sus discípulos, diciéndole: este es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Muchas gracias. Vamos un momento. Gracias. Gracias, Señor, por esa obra tan maravillosa que un día derramaste en la cruz del Calvario. Muchas gracias por esa sangre inocente que por todos nosotros tú derramaste. Gracias, Señor, porque hoy, en este tiempo de pandemia, a pesar de las restricciones, tenemos el privilegio de compartir con nuestros hermanos y recordar ese momento. Gracias, porque esa sangre nos trajo salvación, nos libró de nuestros pecados. Y hoy podemos tener este momento tan lindo junto a nuestros hermanos y compartir contigo también, Señor, y poder experimentarte y conocerte aún más cada día. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Así pues, todas las veces que comieres este pan Muchas gracias. y bebieres esta copa, Qué hermoso. la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, aleluya, una vez más, juntos, a través de este programa, a través de este video, a través de estos medios, en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, donde entiendo que hay que afirmar los valores de Dios. Entiendo que aquellas cosas fundamentales que nosotros vivimos y experimentamos a través de las Escrituras, sobre todo leemos a través de las Escrituras, que es la palabra profética más segura que nosotros tenemos, la Biblia, nos lleva en un tiempo como esto a estar firmes en las bases que el Señor nos ha enseñado y lejos de poner dudas en el corazón de la gente, tenemos que afirmar estas bases para que la gente esté más firme que nunca en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra preciosa, bella, única, irrefutable, que es la palabra de Dios. Yo le invito a que abra la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres que a Dios le es manifiesto lo que somos, es decir, que Dios sabe lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia, es decir, que nosotros sepamos quiénes somos. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que de Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Cristo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Precioso texto, completo, por donde uno lo mire. Me gusta porque dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una promesa que nos tenemos que tomar, afirmar en esta promesa, sabiendo que es el Señor el que nos reconcilió con Él. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas desde hoy. Todas. Si usted puede, diga conmigo dónde está. Todas. Todas. ¿Sabe? El Evangelio es una de las cosas más maravillosas, pero a la vez más sencillas que hay. Ya cuando uno lee el Evangelio según San Juan y se encuentra con aquellas promesas del Señor, ¿no? Donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te estoy mandando este mensaje a vos, parte de la iglesia, muchos años de creyente en el Señor. Tal vez me digas, no hace falta ni que me prediques el Evangelio. Es que no estoy predicándote el Evangelio en esos inicios. Lo que estoy tratando de inculcar en el corazón de todos, de los nuevos, de los viejos, es que desde el mismo momento que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él hizo todo nuevo, una nueva creación, algo nuevo, algo genuino, hecho por Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, si a alguien conocíamos en la carne, ya no le conocemos, como diciendo, ya somos una hechura nueva, ya somos algo nuevo, algo distinto. Desde el mismo momento que alguien recibe a Cristo como su Salvador y le pide perdón por sus pecados, todas las cosas viejas pasaron, todas. Me acuerdo cuando el Señor estaba en la cruz y estaba en la cruz con un malhechor de cada lado y uno de ellos le decía, si eres Dios, desciende de la cruz, y el otro le dice, no tienes temor de Dios ni aún en el mismo momento de la muerte. Y él le dijo al Señor, acuérdate de mí, y el Señor lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que estaba reconociendo ese hombre que estaba a la par de Jesús era que él era un pecador y que el que estaba siendo crucificado al lado de él era Jesús, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben? Cuando uno habla del perdón de pecados, del arrepentimiento de pecados, en ese momento de la conversión, habla, cuando hay un genuino arrepentimiento, habla del perdón de todos los pecados de la gente, de nosotros, todos. Pecados aún del pasado, todos.
seguiremos pecando y siempre seguiremos pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Aún aquellos pecados en el futuro que nosotros ni los registramos porque no nos parecieron como tal, el Señor nos perdona. Alguno tal vez hasta se horrorice por esto. Y digo, ¿y cómo puede ser? ¿Sabes la cantidad de veces que hemos ofendido gente y no nos hemos dado cuenta y hemos pecado? Los pecados son perdonados solamente por Dios. Nosotros los hombres no podemos perdonar los pecados de nadie. No puedo absolver los pecados de nadie. Ningún hombre en la tierra está en condiciones de hacerlo. Solo Dios perdona los pecados. Ningún hombre. No hay nadie que lo pueda hacer. Nadie. Nadie. Hay una tendencia que viene de hace muchos años. Yo no sé si viene de la década del 70, del 80 creo más que nada, y del 90, que se profundizó todavía muchísimo más, que es hacer hincapié en la maldición en la tercera y cuarta generación. Como dice las Escrituras cuando hablaba que la maldad de los hombres alcanzaba hasta la tercera y cuarta generación. Y se toman de pasajes de estos, pasajes como estos. Y a creyentes se les dice que tienen que renunciar a pecados de las generaciones pasadas. Y se escarba sobre esto. Y se busca pecados de la tercera y de cuarta generación. Imagínese, usted que me está escuchando, ¿puede saber usted los pecados de su tatarabuelo? ¿No es cierto que no? ¿Qué sabe usted de su tatarabuelo? ¿Qué puedo saber yo de mi tatarabuelo? De mis tatarabuelos. Nada. De mi bisabuelo, nada. De mi abuelo, nada. Ni de mi padre. No puedo saberlos. Sin embargo, hubo un mover donde procuraba que la gente aún se arrepienta de los pecados que habían hecho los tatarabuelos por la famosa maldición de la tercera y cuarta generación que recaían sobre nosotros. Pero lo que ignoran es que era del Antiguo Testamento y que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas desde hoy. Desde ese mismo momento que he recibido a Cristo como mi Salvador. ¿Por qué se escarba en el pecado de aquellos hombres? ¿Por qué se trabaja en la gente? Hay gente que a veces no encuentra paz por diversas cosas. Han recibido a Cristo como su Salvador, sin embargo no tienen paz, a veces tienen inquietudes y lo mejor es escarbar, a ver por qué no tiene esta paz. Entonces empezamos a hurgar y comienza a haber una intervención humana, y lo que los hombres ignoran es que en estas cuestiones espirituales la única intervención humana que puede haber es que nosotros como hombres y como mujeres seamos embajadores de Cristo, como dice Pablo ahí en 2 de Corintios, y lo leemos, somos embajadores de Cristo para que los hombres y las mujeres se reconcilien con Dios. Esta es la única intervención humana, presentarles el Evangelio a la gente, y cuando la gente recibe a Cristo como su Salvador, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay intervención humana. Hay intervención humana para canalizar, llevar a la gente a los pies de Cristo. Pero después es la obra de Dios sobre la gente. Por lo tanto, mi querido hermano, usted no tiene que hurgar
en cómo fue su pasado. Si alguien tiene problemas en su pasado, es porque realmente no ha recibido a Cristo como su Salvador. No ha podido dar ese paso de fe. Pero es que no nos damos cuenta o no se dan cuenta estos ministros que cuando hurgan sobre el pasado de la gente, lo que están haciendo sobre ellos es poniendo un manto de duda para que la gente dude en su conversión. Y usted no tiene que dudar en su conversión. La gente no debe dudar en su conversión. La gente tiene que afirmarse más que nunca y saber que desde aquel día que ha recibido a Cristo como su Salvador, ya no tengo que hurgar en las maldiciones pasadas. ¿Saben? Tengo noticias para darles. En aquellos años, hace 4 generaciones atrás, los que fueron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, era lo más normal que en aquel entonces se consultara a brujas, a hechicería, a la magia, que se acuda a todo eso, a la superstición. Era normal en aquel entonces. Lo es normal ahora para mucha gente. Pero nosotros tenemos la certeza absoluta que cuando hemos recibido a Cristo, porque lo dice la palabra, Él nos hizo libre. ¿Cómo nos hizo libre? A través de la muerte en la cruz y a través de la resurrección. Si Él venció la muerte, venció todo lo demás y resucitó. Esto es lo que hizo que nosotros tengamos la certeza absoluta del perdón de pecados y de la nueva criatura. ¿Por qué el ser humano o determinados ministerios, porque hay muchos ministerios de este tipo, se encargan del pasado de la gente sin darse cuenta? Yo quiero creer que es involuntario, es querer ser parte de una cuestión espiritual de la que no tenemos que ser parte. Yo he escuchado a hermanos preciosos de otros países. Me acuerdo uno que me comentaba que estaba en un ministerio. Esto fue hace unos 20 años, un poco más, un poco menos, unos 15 años. Y había ido a un ministerio y ese pastor tenía a su servicio un hermano que él era psicólogo. Entonces él hacía pasar a los hermanos de la iglesia en un consultorio que tenía ya establecido en la iglesia, lo sentaba al hermano en ese sillón y le preguntaba, cuénteme de su pasado. Y el psicólogo tenía el cuaderno, iba anotando, cuénteme de cosas que usted recuerde feas, viejas, de su padre. ¿Se acuerda usted cuando tenía 2 años, 3 años? Y este hombre le dijo, sí, me acuerdo de cosas. ¿Qué cosas feas se acuerda de su padre? No, la verdad que ninguna. No, usted tiene que tener cosas feas en el pasado de su padre. No, la verdad que no, tuve una buena infancia, mi padre fue un hombre trabajador, contaba a mi madre tal cosa, tal. No. Piense, esto es lo único que usted lo va a hacer libre. Es más, ya mezclado con espiritismo, le dijo, recuerde cosas, cierre sus ojos y tal vez Dios le muestre cosas de su abuelo, de su bisabuelo. Y este hombre, con carácter, se levantó del sillón y le dijo, mire, yo no creo en nada de esto. Yo fui libre en el mismo momento que recibí a Cristo como mi Salvador. Este hombre, el psicólogo, se enojó con él. El pastor de la congregación se enojó con él. Lo llamó por su nombre, le dijo, escúchame, no vas a ser libre. ¡Cuánta mezcla! Por eso yo les decía que el Evangelio es algo mucho más sencillo. ¿Y por qué
lo menciono esto? Algunos tal vez de ustedes me digan, yo la verdad que no tengo problema en cuanto a esto, porque esta es una situación en la que estamos viviendo que es tan compleja, que es el diablo, es el enemigo, el que de alguna manera se quiere meter, quiere filtrarse como se filtra el agua por abajo de una puerta, para traer inseguridad en un momento de debilidad. Yo les digo, la pandemia y la cuarentena es un momento que puede producir debilidad. Yo les voy a llevar un texto bíblico. Acuérdense cuando Jesús ayunó 40 días. Y después de los 40 días se le presentó el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Lo fue a tentar. Lo fue a tentar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba débil, tenía hambre. Si eres hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y arrójate, y Él mandará a sus ángeles y te recogerá. Luego le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, te los daré a ti si te postrás y me adorás. Y el Señor le iba respondiendo cada una de estas cosas. Y finalmente le dijo, escrito está, al Señor tu Dios servirás y adorarás. Y lo echó. Le respondió con textos bíblicos, aun cuando el diablo le hablaba con textos bíblicos. Le hablaba con textos bíblicos, sin embargo el Señor le respondía con textos bíblicos y se afirmaba. ¿En qué momento? En un momento de debilidad. El Satanás fue a verlo a Jesús. Por eso yo les decía que este es un tiempo de debilidad y lo que nosotros tenemos que estar más firmes que nunca, afirmados en la palabra. Y cuando aún escuchen a alguien que dice, no, porque el pecado de la tercera y cuarta generación, hermano, usted dígale, aquellos que estamos en Cristo, nueva criatura es. Yo soy nueva criatura. No le hables por otros, hablales por vos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Imagínense si nosotros tuviésemos que enumerar todos nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Te pido perdón, Señor, cuando le pegué a mi hermanito. Te pido perdón, Señor, cuando le contesté a mi mamá. Te pido perdón cuando hice aquello. No nos alcanzaría la vida. Por eso, ante el arrepentimiento de pecado, es el perdón de pecados absoluto de parte de Dios. No hay maldición de la tercera y cuarta generación que no sea perdonada. Todo esto fue perdonado. Todo. Salvo que creas que no hay ningún pecado en vos. Yo lo he contado a la iglesia y lo vuelvo a decir alguna vez por los nuevos. Yo recibí al Señor muy de chiquito. Mi mamá era creyente y nos llevaba a los pies del Señor y te llevaba a que le pidas perdón por los pecados. Pero un día, cuando tengo 15 años y me afirmo en el Señor, en una congregación, que es en la misma denominación donde estoy ahora, me acuerdo que yo llegué a plantearme un día y dije, pero yo le pedí perdón al Señor por mis pecados. Pero la verdad que yo era un buen pibe, no andaba en nada raro, no tenía muchas cosas. Y saben, y ahí el Señor me mostró una película que tiene relación con una puerta de mi casa. Yo vivía en el barrio de Banfield, tendría unos 3 o 4 años. Y en la tranquera que estaba en la puerta de mi casa, había un día de lluvia y luego al otro día de ese día de lluvia, mi madre y mi padre, cada vez que abrían ese portoncito, había un olor a podrido terrible. Y no entendían por qué. No entendían por qué había tanto olor a podrido. Miraba, mi madre baldeaba y no encontraba nada. Y hablaban entre ellos y decían, qué olor a podrido que hay, qué día. Otra vez llovió, dejó de llover y ahí mi madre me ve. Claro, yo era un nene de 3, 4 años y agarraba los sapitos que salen después cuando llovía y luego salía el sol y aparecían sapitos. Yo agarraba los sapitos y lo ponía en la tranquera y luego agarraba la manija de la tranquera
y los apretaba, los ponía en el agujerito y los apretaba, los mataba. Y cuando yo tenía 15 años decía, pero tantos pecados, yo no debo tener tantos pecados, el Señor no le habrá costado tanto limpiar mis pecados. Y el Señor me mostró esa película. Yo me acuerdo lo que hacía. No es que el Señor me mostró algo que yo no me acordaba. Y el Señor me dijo, si te tengo que hacer una película por tus pecados, no te van a alcanzar la vida. Pero Él los perdonó todos. Todos. Él me perdonó todos los pecados. Te perdonó todos los pecados. Todos, todos. Cuando estamos en Cristo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y encima nos dio el ministerio, nos reconcilió con Dios y después nos dio el ministerio de reconciliar al resto de los hombres con Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto es lo que Jesús le contestaba a Satanás cuando tuvo los 40 días de ayuno. Miren, yo les voy a contar otra historia. En la década del 90 había una tienda de ropa muy, muy conocida. Los que tienen más años se acordarán. Se llamaba Angelo Paolo. Bueno, yo me compraba ropa de Angelo Paolo y en esa tienda había tiendas en todo el país, era muy conocida. Ellos te daban plan de pagos, que te daban una libreta con cupones donde uno iba y todos los meses pagaba en el banco ese cupón y te quedaba el comprobante. En un tiempo esas tiendas, Angelo Paolo, presenta quiebra. Se cierra todo y hay alguien que compra las carpetas de Angelo Paolo. Entonces compra las carpetas y dice, bueno, a ver, ¿quiénes eran todos los que quedaron debiendo de alguna manera cuotas? ¿Y qué hizo esta firma? Comenzaron a mandar cartas, documentos a todas las personas diciendo que tenían que saldar sus deudas, si no iban a ejecutar, iba a ir a la parte legal e iba a haber juicios sobre cada uno de los que habían comprado ropa y tendrían alguna cuota pendiente. Pero había un problema para ellos, dos problemas. Uno es que yo no tenía ninguna deuda pendiente con esa firma de ropa. Y segundo, que yo había guardado todos los comprobantes. Fui a la carpeta donde yo guardaba todo, donde guardo todas las cosas, y yo angustiado porque me había llegado una carta documento de algo que yo había saldado hacía más de 3, 4 años. Y voy a mi carpeta y encuentro los cupones. Cuando encuentro los cupones, saco fotos de eso y le contesto la carta documento y les envío las fotos de todo lo que estaba pago. ¿Saben? No me molestaron más, porque tenía los comprobantes, porque se los envié y estaban pagos. Con lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Sin irme todavía de ese tema, a la cantidad de gente que habrán tomado por sorpresa, que ya los cupones los habían tirado porque ya habían vencido, ya lo habían pagado, ¿por qué habrían de reclamárselos? Y habrán tenido que pagar. Y otros que tal vez no pagaron nada y que habrán tenido que pagarlo. Bueno, en lo espiritual ocurre lo mismo. Cuando viene alguien y me dice, pero andás a ver el pecado de tu tercera y de cuarta generación y de tu tatarabuelo y de tu bisabuelo, cuando alguien te conteste algo así, es ahí donde tenés que decirle, Cristo pagó el precio por mis pecados cuando murió en la cruz. Yo, por la fe en el Hijo de Dios, le recibí, le pedí perdón por mis pecados y Él me selló con el Espíritu Santo. Esta es la mejor boleta
que yo tengo para presentar. Él perdonó todos mis pecados. Yo no tengo que hurgar en los pecados de nadie. Este es el pacto que Dios ha hecho conmigo, que me ha perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Él en la cruz. Pero puede ser que Dios use aún a ministros para hurgar y condenar a la gente en cuanto a esto. Sí. ¿De qué nos podemos asombrar si el diablo es padre de mentiras? Lo que anhela, lo que desea el diablo es ver a un pueblo dubitativo, a un pueblo que no avance, a un pueblo que quede detenido. El diablo no quiere que la iglesia avance, no quiere que vaya más. El diablo quiere retenerte en el principio. Te quiere y me quiere retener para que no avances, para que te quedes. Quiere que tengas dudas. Quiere que no avances, quiere que no lo conozcas. ¿Pero por qué les predico esto? Porque esto sigue más fuerte que nunca. Fue un mover que se incrementó en la década del 90. En nuestra ciudad venían predicadores del exterior. La década del 90 fue terriblemente como golpeó nuestra ciudad. Más que otras ciudades. Le abrieron las puertas ministros y venían hombres, pastores del exterior a hacer hincapié y la gente, fue un tiempo muy duro. Yo lo veía, no participé jamás, donde aún había reuniones multitudinarias de gente y se les decía que había que ungirlos con aceite. ¿Y saben qué se hacía? Se ponía aceite en baldes y se tiraba a las multitudes con botellas de aceite y se les hacía así, la gente se empapaba de aceite, se les arruinaba la ropa, se les hacía creer que te recibían la unción de Dios. ¡Qué tiempos! ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un resurgir. Y cuando hay un resurgir de algo así, la tarea pastoral es la de tomar la inyección y comenzar a vacunar a la iglesia. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto. Porque alguno de ustedes lo va a escuchar en alguna predicación por ahí y va a decir, ¿será que me tengo que arrepentir de los pecados de mi abuelo? ¿Qué habrá hecho mi abuelo? Y vas a empezar a hurgar, vas a googlear y decir, ¿cómo puedo hacer para obtener y saber los pecados de mi abuelo? No hay forma, hermano. Aquellos que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas desde hoy. Todas, todas. Si comenzás a buscar los pecados del pasado, entrá en otra área. Comenzá con otra etapa de tu vida, que es la etapa de conocer al Señor, de amar al Señor, de buscar al Señor, de relacionarte con Él, de progresar, de crecer, de amarlo más, de conocerlo más. Hay gente que está más entretenida en saber cuál es la obra que el diablo hace, en vez de llevar a la gente a que conozcan más al Señor. Yo les decía que en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, tanto tiempo de cuarentena, mucha gente comienza a tener dificultades sobre tristezas, depresiones. Hice un videito muy cortito que se los mandé hace unos días. Tristezas, depresiones, qué pasará con el trabajo, qué pasará con esto, con aquello. Hay abuelos que no ven a sus nietos hace 2 meses. Tíos que no ven a sus sobrinos hace 2 meses. Todo esto produce una tristeza, una inquietud. Y es ahí donde el diablo trata
de ingresar de tal manera que te pueda hacer daño, que te pueda detener, ya es suficiente, que te haga dudar, ya es suficiente. Que digas, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me comprende. Esa es la tarea del diablo. Lo que tenemos que hacer en este tiempo es estar más firme que nunca en estos principios fundamentales sencillos. Vendrá el diablo y te dirá, convierte esas piedras en pan. Arrójate del pináculo, Él mandará a sus ángeles. Quítate la vida. No sos nada, te va a decir el diablo. Mirá, Dios se olvidó de vos. Cuántas cosas, ¿no? Todo lo que Él puede hacer. Sí, como dicen las Escrituras, no ignoremos sus maquinaciones. Y estas son las maquinaciones justamente del diablo. Que sepas, que te ocupes de lo que hizo tu tatarabuelo. ¿Qué habrá hecho? Tantas maldades habrá hecho el mío como el tuyo. Ocupémonos de conocer al Señor, de amar al Señor, de seguir al Señor, de buscar al Señor. Y vayamos para adelante, miremos para adelante, que lo que tenemos por delante es maravilloso. Es maravilloso. El amor de Dios es impresionante. Desde el mismo momento que Él nos perdonó, que nos amó. La adoración es esto, ¿ven? ¿Vieron cuando uno dice, uno está tirado a los pies del Señor, contemplándole, amándole, sintiendo su persona? Cuando uno está en un estado de adoración, lo que está haciendo es conocer a Dios. Y Él nos inunda con su paz, inigualable. Su paz es inigualable, irreemplazable. Ningún psicólogo la puede reemplazar, ningún pastor la puede reemplazar, ningún hurgar en las cosas del pasado. Había una canción que decía, Dios es maravilloso, no lo puedo explicar, pero puedo decir, gloria, aleluya, gloria al Señor. Maravilloso, y Él me ama, maravilloso, por mí murió, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Dios es maravilloso. No lo podemos explicar, pero podemos decir, gloria, aleluya, maravilloso es Él. Dios te bendiga, hermano, tengas una excelente semana llena del Señor, llena de la presencia del Espíritu Santo. Él te cubra, Él te bendiga, Él te inunde. Y cuando sientas que el enemigo viene como un pequeño río, acordate que Él levanta bandera sobre tu vida. Te llena de su paz, de su alegría, de su convicción, para que seas un hombre y una mujer llena de fe, llena del poder de Dios. Dios te bendiga, tengas una semana rica en Él. Y pronto termine todo esto, confiemos que pronto terminará todo esto, para estar todos juntos glorificando el nombre de Dios, glorioso nombre de Dios. Dios te bendiga. Amén. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano.
y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo